Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la cuarta exposición de la sala 3 de la tarde de las primeras jornadas virtuales de Revolución Digital para el Petróleo y Gas. Agradecemos el auspicio de estas jornadas a todos los sponsors que nos acompañan. Antes de comenzar con la presentación, les informamos que durante toda la sesión tendrán su micrófono y cámara apagados. Las preguntas que surjan durante la presentación deben hacerse por escrito en el panel de preguntas y respuestas que encontrarán en el margen inferior del menú Webex con la letra P y R. Las mismas serán leídas y respondidas al finalizar. A continuación le damos la palabra a los disertantes del trabajo Gestión de datos físicos y digitales de la exploración de hidrocarburos, el caso de ANCAP en Uruguay, de Pablo Gristo, Pablo Rodríguez, Néstor Lemo, Héctor Santa Ana, de ANCAP. Muchas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Gristo, soy el jefe de Geociencias de ANCAP y voy a presentar un trabajo que hicimos en conjunto con un colega de Nuevas Tecnologías de Estrategia Digital, con Néstor Lemo. Participamos también Pablo Rodríguez, que es quien se encarga un poco de la gestión de los datos digitales, y el gerente, que es Héctor de Santana, del área de exploración y producción. Voy a contarles brevemente cuál es el contenido de esta presentación. Voy a contarles un poco cuál es el objetivo. Voy a introducirlos un poco en la gestión de datos según como nosotros lo entendemos. Y voy a desarrollar un poco más la descripción del sistema que nosotros utilizamos, para luego pasar a discutir, bueno, un poco los resultados de nuestra experiencia y algunas conclusiones para compartir también. Bien, el objetivo de este trabajo era presentarles a ustedes una descripción, un análisis de los aspectos tecnológicos, algunos aspectos económicos y también operativos del sistema de gestión de datos que estamos manejando en ANCAP, en el área de exploración y producción. Para aquellos que no nos conocen, ANCAP es la empresa nacional de petróleo del Uruguay, es 100% propiedad del Estado, es un grupo industrial en realidad, con el core del negocio, el negocio más importante está en el downstream. Hay una refinería en Montevideo, pero también hay operaciones de distribución de combustibles, la parte de lubricantes. Hay también un área más industrial vinculada a recursos de calizas. Y bueno, en ese grupo de ANCAP, el área de upstream, somos un equipo relativamente pequeño frente al resto de la empresa y relativamente nuevo. La empresa se creó en la década del 30 y el grupo de upstream, la gerencia de exploración y producción, empezó a funcionar hacia el año 2007. Aunque ANCAP ya tiene una larga historia, no continua, pero sí bastante interesante de exploración, tanto en Uruguay como en otros países de la región. Bueno, ese grupo que conformamos dentro de ANCAP, en el upstream, está hoy en día vinculado más que nada como a un rol de regulación, en administrar los contratos de exploración que realizan otras empresas, ¿sí? Y una parte de esas competencias involucra gestionar datos de exploración. Bien, digamos, yo acá he participado de algunas presentaciones que han hecho algunas compañías petroleras, y bueno, podemos decir que hay competencias o tareas similares que realizan los reguladores o las agencias de hidrocarburos con respecto a las compañías, pero como típicamente un organismo regulador de hidrocarburos tiene también otras competencias.
en principio, gestionar los recursos de petróleo y gas del país o de la región, si es un organismo local, promover la exploración y producción de hidrocarburos en forma sustentable y administrar los contratos. Y esos roles significan una serie de tareas. Por ejemplo, necesita seleccionar cuencas o áreas para la exploración, promover determinadas prácticas y tecnologías, fundamentalmente con el objetivo de que sean ambientalmente y socialmente sustentables. También tiene algunas tareas vinculadas a tasas e instrumentos fiscales para la exploración, generar conocimiento, bueno, en fin, una serie de tareas, y para cumplir adecuadamente esas tareas necesariamente requiere de información, requiere de datos. Por esa razón, la gestión de datos es una tarea fundamental para los organismos que regulan la exploración y producción en los países o en las provincias o estados, dependiendo del ámbito de aplicación. Bien, en el caso de nuestro caso en Uruguay, tenemos varias fuentes de datos. ¿De dónde vienen los datos? Bueno, en parte vienen de contratos de exploración y producción que se suscriben con empresas petroleras internacionales. Esas empresas petroleras hacen sus programas de exploración y generan datos. También ANCAP mismo, aunque no tiene el rol de operador, en algunas ocasiones, para desarrollar unas cuencas o áreas, ha hecho estudios pilotos y también en esos estudios pilotos genera datos. Otra fuente importante de información para ANCAP en esta área son los contratos multicliente con empresas de servicio. Ahí vemos un cuadro a la izquierda abajo donde se muestra la evolución que han tenido los distintos contratos, distintos tipos de contratos a lo largo de los años. El gran salto o el paso más importante se da a partir del 2008-2009, donde empezamos a generar nuevos contratos multicliente con empresas de servicios que se muestran a la derecha, y también contratos de exploración y algunos contratos de prospección, llegando a tener más de 20 contratos en un año, y bueno, eso significa una generación de información muy importante que hay que gestionar. Y además de todo eso, además de las fuentes de información a través de contratos, también tenemos a través de proyectos académicos y de investigación que realiza la propia ANCAP, pero también en acuerdo con universidades o centros de investigación y desarrollo. Para darles un panorama, aquí abajo a la derecha tenemos un gráfico donde se muestran los proyectos de investigación, de doctorado, maestría, de grado que se han iniciado cada año, y también vemos una tendencia similar, con cada vez más información que se genera por este motivo. Bien, teniendo en cuenta eso, que la información, que cada vez se genera más información y que es necesario gestionarla, paramos un poco y decimos, bueno, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo visualizamos nosotros esa información? Bueno, para nosotros la información es un activo. Por un lado, tiene un valor comercial y estratégico. Desde el punto de vista más conceptual, la información se puede utilizar para reducir la incertidumbre y el tiempo para toma de decisiones, tanto por parte de ANCAP como por parte de las empresas. Déjenme decir que uno de los factores que nosotros promovemos para participar en la exploración en Uruguay es que las compañías tengan acceso
a la información disponible. Eso hace una promoción más eficiente de la exploración en nuestras cuencas. Pero también, más allá de su utilidad, la utilidad de la información, hay un valor presente que es, por ejemplo, el valor de reposición. ¿Cuánto cuesta volver a tener esa información? ¿Qué costo tiene volver a registrar una campaña sísmica? ¿Cuánto cuesta volver a perforar un pozo para tener esa información? Ese es un parámetro que nosotros manejamos para saber cuál es el valor del activo que estamos manejando, ¿sí? Pero también tiene un valor futuro, y es que toda esa información en algún momento va a crear valor. El valor son futuras reservas a partir de los recursos prospectivos que hoy tenemos. Bien, pero más allá de que la información tiene un valor, también tiene un costo gestionarla. Los costos de gestión son, desde el punto de vista de recursos humanos, la infraestructura física y digital que se necesita, y los procedimientos y mecanismos para asegurar la seguridad de esa información. Entonces, a pesar de que tiene un valor y es reconocido, también tiene un costo, y eso representa un desafío para todos los organismos reguladores, porque en la mayoría de los casos los organismos reguladores dependen o tienen una jerarquía política, y de acuerdo a cómo interprete el valor esa jerarquía política puede definir o no hacer determinadas inversiones o asumir determinados costos en la gestión de la información. Esto lo he discutido con muchos colegas, incluso de países productores de petróleo. Las agencias reguladoras están en un continuo discusión y a veces conflicto con la esfera política para poder darle el valor que tiene la información. Bien, entonces, teniendo en cuenta ese valor y teniendo en cuenta que uno de los roles de ANCAP y del área de exploración y producción era gestionar los datos, adoptamos algunos principios básicos, ¿sí? El más importante quizá o guía es el de la seguridad de la información. Mantener la integridad, la disponibilidad y confidencialidad de la información. En especial lo tercero está vinculado a las obligaciones que están definidas por contrato. Nosotros tenemos contratos con empresas petroleras y con empresas de servicio, y eso significa que tenemos responsabilidades en cuanto a la confidencialidad que debe ser preservada. Bien. Pero también sabemos que la información, para valorizarla, se necesita habilitar el acceso a terceras partes, como mencioné hoy. Las empresas petroleras para invertir en Uruguay necesitan tener acceso a información. Bueno, uno de los criterios que manejamos es poder disponibilizar, o sea que el segundo concepto de seguridad de la información se cumpla, que esté disponible, ¿sí? Y el último criterio que manejamos es lograr sustentabilidad económica de este sistema, ¿sí? Este es el punto de partida ya por el 2007, cuando yo ingresé al área. Teníamos la información dispersa en medios y formatos obsoletos. Parte de la información tenía problemas de integridad. Ahí ven una foto de una cinta que está media pelada allá. Teníamos información que nos duplicada o copias no originales, que no eran del original. Bueno, incertidumbres con respecto a dónde se ubicaban algunas campañas sísmicas, incluso algunos pozos. Teníamos muchos documentos almacenados en medios físicos como papel, acetato, incluso microfilm. Más que nada con los datos físicos, con
con las muestras de rocas teníamos problemas de preservación y algunas incertidumbres en a qué correspondía alguna de esas muestras. Ese fue el punto de partida. Pablo, discúlpame, 5 sí, minutitos. Perfecto. Manejábamos distintos tipos de datos, datos físicos y datos digitales. Y bueno, el diseño que nos trazamos fue armar subsistemas o repositorios de datos, ¿sí? Que voy a pasar a describir rápidamente. Uno de estos subsistemas o repositorios fue la construcción de una litoteca que hoy en día se ubica en un edificio, en un área industrial, reciclado. Ahí almacenamos muestras de subsuelo, superficie e incluso el lecho marino. Tenemos más de 50 pozos y más de 55.000 metros perforados que se almacenan ahí. Y también desarrollamos un software que nos sirve para manejar el inventario de las muestras. ¿Sí? Algunas fotos de infraestructura que contamos en esta litoteca. Otro repositorio separado es un espacio exclusivo en las oficinas centrales de ANCAP, donde tenemos almacenado los medios físicos, los medios de almacenamiento de gran tamaño. Cintas magnéticas y discos USB. Tenemos cerca de 1 petabyte de datos de campo y datos procesados almacenados. Acá hay algunas fotos de los medios que almacenamos. Un tercer subsistema o repositorio es un espacio virtual exclusivo dentro del centro de datos corporativo de ANCAP. Nosotros le llamamos Turbidita. Ahí almacenamos datos dinámicos, o sea, de uso y modificación frecuente y de menor tamaño, pero también datos de tamaño medio estáticos. ¿Sí? En este caso, como no es nuestra especialidad, nos apoyamos en la gente de tecnología de la información para hacer la gestión y seguridad, los respaldos y los permisos. ¿Sí? Por supuesto, nosotros tenemos permisos de administración o de administración del espacio virtual. Otro espacio virtual que utilizamos es lo que denominamos Trébol, que ahí en este caso almacenamos datos dinámicos de tamaño medio. ¿Sí? Básicamente los proyectos de interpretación sísmica. Y bueno, esto está conectado a una estación de trabajo, a la cual también nos conectamos por VPN o por red, y es de donde ejecutamos los grandes proyectos de sísmica 3D y sísmica 2D, que son de gran tamaño. Bien, otro repositorio para nosotros, un sistema, es la propia oficina. Ahí ven una foto de todo el equipo preparándose para embarcarse en un pozo de perforación. Bueno, ahí tenemos infraestructura, estaciones de trabajo, salas para conexión virtual y data room. ¿Sí? Todos estos sistemas de alguna manera están conectados, hay relaciones entre estos repositorios y podemos acceder de forma remota, y eso nos ha ayudado muchísimo en esta coyuntura de COVID, de emergencia sanitaria. Hemos tenido, digamos, una productividad igual o superior a cuando hacíamos las tareas presenciales. Otra de las cosas que desarrollamos fueron especificaciones sobre el contenido, el formato de los datos, cómo deben entregarlo las empresas petroleras para cumplir, digamos, estándares de uso de la industria. ¿Sí? Y bueno, digamos, una parte muy importante de esto es cómo lo financiamos. Bueno, nosotros tenemos un fondo, por un lado tenemos un fondo de capacitación. Los operadores hacen una contribución anual a este fondo y parte de ese fondo se ha utilizado, por ejemplo, acá vean cerca del 30% para la construcción y operación de la litoteca, una parte para software. Bueno, parte de ese fondo de capacitación ha sido utilizado para la gestión de datos, ¿no? Para hacer inversiones en el sistema de gestión. Pero a la vez, además de la contribución de las empresas, uno de los ingresos importantes es la venta de datos, tanto
como ANCAP. ANCAP vende paquetes de datos, pero también participamos en los contratos multicliente con las empresas de servicios. Cuando licencian un dato, parte de las ganancias son compartidas con ANCAP. Ese también es un ingreso genuino que nos ha permitido hacer sustentable el sistema de gestión. Así que, yendo a las últimas diapositivas, les acabo de presentar un ejemplo quizá muy casero de sistema de gestión de datos, pequeño a la escala de una empresa petrolera de un país todavía sin petróleo, pero sí desarrollado en lo que nosotros decimos un crecimiento orgánico. O sea, ha crecido este sistema a medida que hemos necesitado implementar mejoras, las hemos incorporado en forma gradual, ¿sí? Hemos puesto foco en que este sistema sea sustentable, o sea, que no sea un gasto, sino que sea parte de una inversión. Y bueno, de alguna manera hemos desarrollado todo in-home. Nos hemos formado y hemos estudiado bastante el tema para poder desarrollarlo. Nos hemos apoyado en algunas consultorías muy pequeñas y en software comercial, pero básicamente es todo de desarrollo interno, ¿sí? Y lo muy importante, que no quiero dejar de mencionarlo, la importancia de que cualquier sistema sea aceptado y tenga en cuenta el factor humano, ¿sí? Así que bueno, puedo concluir que hemos diseñado e implementado con éxito un sistema de gestión que comprende distintos repositorios y que ha logrado ser sustentable desde el punto de vista económico. ¿Sí? Algunas referencias, y quiero dejarles solamente esta imagen y quedo pronto para preguntas y respuestas, que me parece muy linda, sobre cómo acercar la gente a la exploración y producción desde muy pequeños. Estas son visitas que se hacen a la litoteca. Quedo entonces pronto para sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Pablo, y el resto de los autores. Los autores son de la presentación Pablo Gristo, Pablo Rodríguez, Néstor Lemo y Héctor Santana. Daremos entonces inicio al espacio para las preguntas formuladas por los asistentes. Perfecto. Una primera pregunta hace referencia a cuáles son los próximos objetivos del área. Bueno, nosotros tenemos siempre como objetivos de mejora paso a paso. Una de las cosas que queremos implementar ahora tiene que ver con las especificaciones, mejorar en materia de adoptar especificaciones para los datos y trasladar esos requerimientos a las empresas petroleras para manejar los mismos estándares, manejar los mismos formatos. Ese sería uno de los pasos que tenemos pendiente ejecutar. Perfecto. Y respecto, hay otra pregunta acá que hace referencia puntualmente a cuáles son los que vos considerarías los próximos desafíos digitales. Bueno, creo que desde el punto de vista nuestro, para hacer una transformación digital completa, deberíamos resolver primero, como les dije, el factor humano. O sea, nosotros somos un grupo que está enfocado a la generación de conocimiento, no solo la parte administrativa, sino también hay un espíritu de generación de conocimiento más académico, si se quiere, y eso requiere trabajar en forma colaborativa. En forma presencial y en la oficina, eso se da naturalmente, pero en un ambiente virtual o digital, tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Creo que el gran empujón es esta emergencia sanitaria, nos dio un empujón impresionante, e incluso hoy a nivel de la compañía se está discutiendo la implementación del teletrabajo
en forma, digamos, permanente, de aquí para el futuro. No como solo en esta coyuntura, sino para adelante. Tendremos que entonces acostumbrarnos y buscar la forma de que ese trabajo colaborativo que se realizaba en forma presencial podamos realizarlo efectivamente en un espacio virtual. Creo que ese es el gran desafío. Perfecto. Bueno, ya están con el tiempo cumplido para la presentación. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quedo a las órdenes.